Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hablar, bueno, de lo que se está hablando por todos lados y es un descubrimiento, podría llamarse así, que se hizo en la Gran Pirámide o en una de las pirámides de Egipto. Esencialmente, si no estoy mal, es en la pirámide de Kefren, la que está en el medio de las tres. Y bueno, al parecer se encontraron unas estructuras en un escaneo que se hizo debajo de esta pirámide. Algo que obviamente no es reconocido de momento por la ciencia oficial. Sabemos cómo se miran, ¿no?, estos descubrimientos por investigadores independientes. Se dice que es pseudociencia, pero bueno, vamos a analizar qué significa todo esto y qué de realidad puede haber que hayan unas estructuras debajo de esta pirámide. Escaneos de radar, así fue que hicieron este descubrimiento, revelan una enorme ciudad subterránea en Giza bajo las pirámides egipcias. Un innovador estudio que utiliza tecnología de radar avanzada ha revelado una vasta e intrincada estructura subterránea bajo las pirámides de Giza en Egipto. Los científicos Corrado Malanga, que es bastante famoso, de la Universidad de Pisa, y Filippo Biondi, de la Universidad de Strathclyde, son italianos ellos, utilizaron la tomografía por radar de apertura sintética para escanear la pirámide de Kefren y encontraron un sistema subterráneo que se extiende aproximadamente 2 kilómetros por debajo de las tres pirámides. Ellos escanearon toda esa zona, ¿no?, donde están las pirámides, principalmente la pirámide de Kefren, que como lo decía es la que está en toda la mitad de las tres, y ellos detectaron, según lo que arrojó el radar, una estructura de casi 2 kilómetros de profundidad debajo de esta pirámide. La Gran Pirámide de Kefren es la segunda estructura más grande de la meseta de Giza. Sus escaneos mostraron 5 estructuras idénticas cerca de la base de la pirámide de Kefren. Estas estructuras contenían múltiples niveles y estaban conectadas por caminos geométricos. Debajo de estos caminos había 8 pozos cilíndricos verticales que estaban rodeados por caminos en espiral descendentes que se extendían hasta 648 metros y que finalmente se fusionaban en 2 estructuras masivas en forma de cubo, cada una de 80 metros de lado. Esto es lo que, bueno, según ellos arrojó este escaneo. Ahorita pues obviamente vamos a ver esencialmente cómo ellos representaron este hallazgo. Corrado Malanga es un investigador italiano reconocido no solo por sus estudios en química aplicada, sino también por su enfoque multidisciplinario que abarca campos como la arqueología, la conciencia y la física de lo desconocido. Por su parte, Filippo Biondi es un experto en radares y detección remota, con una amplia trayectoria en la utilización de tecnología SAR, que es la de radar de apertura sintética, para investigar estructuras ocultas bajo la superficie terrestre. Juntos han desarrollado un enfoque innovador para la exploración de la meseta de Giza, combinando técnicas de tomografía Doppler con un procesamiento avanzado de señales. Su investigación fue publicada en 2022 en la revista Remote Sensing y ha sido sometida a un riguroso proceso de revisión por pares, lo que le confiere validez científica. Sin embargo, es importante señalar que, bueno, la revista donde se hizo esta publicación ha enfrentado críticas en ciertos ámbitos académicos por la rapidez con la que aprueba los artículos y su modelo de publicación financiado por los autores. O sea, como que, bueno, dicen que no habría un rigor muy estricto al hacer el estudio de algunas publicaciones que luego esta revista termina sacando a la luz. En el caso de la investigación de Corrado Malanga y Filippo Biondi, pues se dice que le faltó rigor, ¿no?, para comprobar un poco más, darle más de tiempo, y no fue así y terminaron publicándolo. Además, también se pone en duda su prestigio por el modelo de publicación que es financiado por los mismos autores. Entonces, como lo decía, desde la ciencia más oficial, esto pues no se considera tan serio, más allá de que, bueno, están los estudios de radar y todo esto, y ha generado pues que esto haya quedado, esta investigación, en el ámbito pues de medios alternativos principalmente, porque en grandes revistas científicas, por lo menos las reconocidas, ¿no?, dentro de la línea oficial, de momento no se le ha dado una difusión importante. A pesar de contar con revisión por pares, las conclusiones de su estudio desafían la visión dominante de la egiptología, lo que hace poco probable su aceptación por parte del establecimiento académico. Como siempre suele suceder, si esto no lo descubren científicos de la línea establecida en el sistema científico mundial,
pues no se le da tanta seriedad desde el punto de vista de ellos, por supuesto. Esto es conocido como el proyecto Kefren. El equipo del proyecto Kefren ha expresado su interés en llevar a cabo una excavación para investigar más a fondo, pero la obtención de la aprobación para tal operación sigue siendo incierta. Egipto ha restringido históricamente las excavaciones arqueológicas que desafían las narrativas oficiales sobre las pirámides. Los investigadores creen que los pozos cilíndricos podían ser conductos de energía o sondas sonoras y que las estructuras cúbicas podrían servir para almacenar energía o unidades de estabilización que eran similares a los componentes de cualquier arma o generador a gran escala. Y dentro de lo que ellos explicaron, ¿no?, que habrían detectado en el radar, bueno, hablaron de estas estructuras cilíndricas, pero también está la pregunta, ¿sería esto una enorme ciudad o un complejo debajo de las pirámides de Egipto? Las imágenes de tomografía que vemos acá, esto en azul, esto fue lo que arrojó el radar y ellos luego, pues, con el conocimiento que tienen de esto, lo interpretaron. Yo aquí, la verdad, no entiendo nada, veo un montón de manchas azules. Pero bueno, dicen que esta tomografía ha revelado la existencia de 5 grandes estructuras idénticas en la base de la pirámide de Kefren, las cuales están interconectadas mediante pasadizos de diseño geométrico. Cada una de estas estructuras cuenta con 5 niveles horizontales y un techo inclinado. Esta es la representación, esta imagen, vamos a ampliarla. Esta es la representación que se hizo de lo que, según ellos, detectó el radar. Esta es la pirámide de Kefren, aquí está con estas líneas negras, está representada, estas son las cámaras, ¿no? Supongo que tiene adentro la pirámide y debajo de la pirámide estarían los 8 cilindros que vemos acá con estructuras espiraladas rodeándolos y bueno, una estructura cúbica que estaría también por ahí alrededor, que aquí pues no la veo muy bien, y debajo como una plataforma cuadrada o rectangular que estaría sosteniendo la estructura, ¿no?, que estaría allí debajo de la pirámide. Esto es básicamente lo que se interpretó y que luego se graficó para mostrarle, ¿no?, a la gente lo que se había encontrado. Y obviamente la pregunta es, ¿será cierto que eso está debajo de la pirámide? Bueno, la única forma de comprobarlo es haciendo una excavación, que de momento lo veo complicado que se haga. Y si esto llega a ser cierto, ¿qué es esta estructura? ¿Qué representa? Ahora, también podría estar la duda de que si realmente lo que ellos detectaron tiene esta forma. Porque una cosa es lo que se interprete en el radar y otra cosa es cuando ya se vea, si se logra excavar, realmente la forma que esto tendría. Parecerían como unos túneles, unos pasadizos para conectar con algo, ¿no?, que estaría bajo la superficie terrestre. Así que es un hallazgo interesante que si por algún motivo se llega a comprobar, habría que reescribir la historia de lo que serían las pirámides y bueno, y la historia en general, porque estaríamos hablando de estructuras subterráneas y además de encontrar esto, pues esto daría pie a encontrar muchísimas otras cosas que podrían estar ocultas debajo de las pirámides, que evidentemente hay cosas debajo de las pirámides. Ahorita vamos a profundizar en eso. Otra interpretación que se hace es que eso que ellos habrían encontrado sería el salón de los registros. La investigación también ha sugerido que la pirámide podría ocultar este tipo de secretos o ese legendario salón de los registros. Se dice que ese salón contiene documentos, pergaminos y otros materiales antiguos sobre el antiguo Egipto y el continente perdido de la Atlántida. Eso es cierto y se sabe en parte por lo que dicen las tablas Esmeralda, por ejemplo, el conocimiento de Tot. Ahí se dice que dentro de las pirámides y también debajo de ellas se escondieron documentos, se escondieron misterios, registros que deberían ser encontrados hacia el futuro. También, por ejemplo, los Waymakers, ese contacto extraterreno en el desierto de Nuevo México, también en esa información se dice que ellos dejaron cápsulas de tiempo-espacio en el planeta y que esas cápsulas se irían abriendo de acuerdo al avance científico, mental y espiritual de la humanidad. Y en esas cápsulas lo que hay es conocimiento, información. Por ejemplo, en el año 1945, creo que fue en ese año que se descubrieron los rollos del Mar Muerto de Qumran. Eso fue una cápsula del tiempo que se abrió, porque ahí se encontraron documentos muy, pero muy importantes para revelar algunos misterios. Entonces, es probable que una de esas cápsulas del tiempo que se vaya a abrir con información tenga que ver con las pirámides de Egipto. Porque además, las pirámides y las demás estructuras que están ahí en la meseta, no todas fueron construidas por la rebelión y los Elohim que contactaron la civilización egipcia. Los egipcios eran una civilización común y corriente.
que en principio fueron influidos por el contacto luz. Uno de ellos, de los principales que llegó por allá, fue Tot, el que luego se conoció en el mismo Egipto como Hermes Trismegisto. Este personaje guió a esa civilización, entregó conocimientos y dejó mucha información en la pirámide. De hecho, se habla en la tabla Esmeralda que Hermes o Tot fue el que construyó la gran pirámide de Egipto, que erróneamente fue atribuida a Keops. Eso es lo que dice la tabla Esmeralda. La historia oficial dice que ese era el sarcófago de Keops, pero al parecer realmente eso, quien lo construyó fue Tot, y ahí habría dejado guardada esa información. Tiempo después se construyen las demás pirámides y algunos otros complejos que estaban ahí, que eso ya pertenece al tiempo cuando los Elohim visitaron esa civilización y bueno, ya metieron ahí el tema de los sacrificios y una cantidad de cosas que ya conocemos de la cultura egipcia. Entonces es muy interesante porque muchas cosas se podrían descubrir hacia futuro. Hay una psicografía de Parravicini también que dice que las pirámides hablarán. Entonces veamos que este descubrimiento, si al final se confirma y se logra sacar o descubrir algún tipo de información hacia un corto plazo de todo esto, podríamos estar ante uno de los mayores descubrimientos de la historia en cuanto a revelación de conocimientos, de grandes misterios, que bueno, se ha intentado mantener oculto por muchísimo tiempo. Pero, como dice incluso otra profecía, todo lo que esté en tinieblas saldrá a la luz. Y eso quiere decir que hacia el futuro, como humanidad, vamos a descubrir muchas cosas que han intentado ocultar. Esto que vemos acá es la psicografía de Parravicini que les decía. Vemos acá una representación de la Gran Pirámide y dice acá en esta psicografía: la pirámide dirá de los fuegos, de las aguas a llegar, y hablarán los cráteres. Obviamente las pirámides no hablan. Cuando dice la pirámide dirá, está hablando de que algún tipo de conocimiento, algún tipo de información se va a descubrir que estará relacionada con la pirámide de Egipto. Eso es a lo que se está refiriendo. Y miren que dirá de los fuegos y de las aguas a llegar. Parece como que se va a conocer algún tipo de información que mostrará detalles sobre algún cataclismo que se aproxima a la humanidad, ¿no? Por eso dice fuegos, aguas a llegar, y hablarán los cráteres. Entonces, es muy interesante esta psicografía de Parravicini. Hay más psicografías de Parravicini que están relacionadas con Egipto y la pirámide. Por ejemplo, esta. Aquí vemos las pirámides en la meseta de Giza, y el texto está desde el año 40 y el texto dice: Egipto hablará, ya Cristo llega. Y también en estos textos que están sobre el dibujo dice: ya Cristo llega, núcleo, Egipto hablará, moriré, Etz, Roma. Hay varias referencias aquí. Entonces veamos que incluso en el mensaje profético se menciona que de las pirámides algún tipo de información saldrá a la luz para conocimiento de la humanidad. Así que tengamos en cuenta que quizás este descubrimiento esté relacionado con todo esto, o tal vez pueda ser otro hacia el futuro que termine revelando esta información. Pero bueno, dejo esto como dato para que sepamos que algo pronto se podría saber de lo que está escondido en las pirámides de Giza. Además, el equipo dentro de la investigación explicó que enviaron señales de radar por debajo de la pirámide antes de convertir las señales que rebotaban en ondas sonoras. A continuación pudieron utilizar estas ondas sonoras para determinar supuestamente las estructuras subterráneas. Malanga, que es uno de los investigadores, agregó: hicimos cálculos y vimos que la pirámide de Kefren es increíblemente pesada y para sostenerla necesita unos cimientos sólidos, de lo contrario se hundiría. Las estructuras fueron completamente coherentes, descartando cualquier posibilidad de malinterpretación debido a reflejos sonoros. Dado que cada satélite observa desde un ángulo diferente, sus resultados deben alinearse para que podamos considerar fiables los datos. Si algo aparece en la exploración de un satélite, pero no en el otro, sabemos que se trata de una señal falsa o un artefacto. O sea que ellos se aseguraron pues de hacer la investigación con prueba y error, y según él, todo lo que vieron pues lo iban corroborando de la mejor manera. Y por acá vemos en este video una representación de la investigación de todos los gráficos. Ese es Corrado Malanga, Filippo Biondi, que son los investigadores principales de este proyecto Kefren. Esta es la publicación en la revista, que ha recibido muchas críticas porque, bueno, según la ciencia oficial, la revista pues no tiene la suficiente seriedad para que se puedan afirmar estas cosas. Estas son las señales de radar. Esto pues yo no entiendo de esto. Las personas que manejen, ¿no?, este tipo de conocimiento de tecnologías
podrán interpretarlo mucho mejor. Pero bueno, ahí se explica a detalle los pasos que ellos siguieron, todas las coordenadas, todo lo que vieron, y así lo fueron graficando. Estas son las estructuras que ahorita veíamos en la imagen, cómo representaron esos cilindros debajo de la pirámide, hasta llegar a lo que parece como un pozo de agua, no sé, o una estructura rectangular. Los cilindros espiralados, y bueno, esto básicamente parecería como unos soportes, ¿no? Incluso con amortiguación para sostener la pirámide, que es una de las interpretaciones que ellos hacen de eso que vieron, pero también se dice que puede ser una estructura diferente o algún tipo de ciudad subterránea, que es otra de las teorías que se tejen, ¿no?, alrededor de este descubrimiento. Porque cuando hablamos de ciudades subterráneas, bueno, aquí lo hemos hablado tantas veces sobre los mundos intraterrenos, ¿no? Con la ciudad principal de Agartha, mundos intraterrenos que fueron cavados precisamente por organizaciones negativas que fueron obligadas a esconderse. Pero no solamente estas ciudades fueron excavadas por estas civilizaciones, hay civilizaciones humanas, naturales, que también crearon estructuras bajo la superficie terrestre, pero no a tanta profundidad. Las que están a una profundidad mayor son las ciudades de estas razas negativas que, bueno, se escondieron por allá para no ser encontrados fácilmente. Y las de otras civilizaciones y culturas humanas sí están un poco más cercanas a la superficie, pero están debajo de la corteza. Esa es una de las formas de diferenciar la naturaleza de las razas que han creado complejos subterráneos. Se ha hablado de mundos intraterrenos, y de estos mundos intraterrenos se ha hablado en todas las culturas del mundo. Esto es una realidad, por más que la ciencia ortodoxa no lo quiera reconocer. Todas las culturas de la Tierra hablan de mundos intraterrenos, de ciudades subterráneas, de complejos. Si usted investiga, por ejemplo, la teología budista, habla del mundo intraterreno. Las leyendas de los pueblos nativos americanos, los Hopi, los Sioux, bueno, los mayas hablaban también del inframundo, mundos que están por debajo de la superficie. Los Hopi y los hombres hormiga, que tenían estas ciudadelas para protegerse, ¿no?, de ciertas catástrofes bajo tierra también. En lo que es América del Sur, los Uba-Mongulala hablaban de las ciudades subterráneas. La misma epopeya de Gilgamesh en la antigua Mesopotamia, la ciudad subterránea de Derinkuyu y también la leyenda de los Macusis. Usted puede investigar por cada una de estas cosas y se va a encontrar que el patrón se repite. La hermandad blanca, esto más en corrientes místicas que hablaban de esta hermandad blanca que se esconde bajo tierra. Bueno, esta hermandad blanca de blanca no tiene nada. La hermandad blanca es precisamente las razas regresivas, pero en muchas de estas leyendas de pueblos antiguos sí que la mayoría de ellos hablaban de estas ciudades subterráneas que pertenecían incluso a estos mismos pueblos, que las usaban para protegerse de ciertas catástrofes, y en algunos casos sí ellos denunciaban que debajo de la tierra también se escondían razas negativas. Así que cuando se habla de estructuras subterráneas, no es sorprendernos que incluso debajo de Egipto pues las haya también. Y de hecho, uno de los contactos no extraterrenos, sino de estos contactos con los seres del mundo intraterreno, pero con los seres de la hermandad blanca, seres oscuros, tenemos la historia de Madame Blavatsky o Elena Blavatsky, que fue la escritora y ocultista rusa, que ella aseguró que Agartha, a la que se denomina la Logia Blanca, fue fundada hace unos 15 millones de años sobre lo que era una isla en el mar de Gobi, hoy desértico, donde aterrizaron los señores de la llama. Los señores de la llama son los señores del fuego, Lucifer, las razas caídas, semidioses provenientes del planeta Venus. Elena afirma que este mundo subterráneo pudo haber inspirado creencias religiosas antiguas como el Hades, el Sheol y el infierno. La idea fue retomada los siglos siguientes por magos y sectas secretas que fueron añadiendo elementos a esta idea hasta el siglo XX. Basados en las mitologías griega y cristiana, los líderes del Tercer Reich comenzaron la búsqueda del inframundo, partiendo de las supuestas entradas al mundo hueco que se encontraban en los polos planetarios. Su idea era llegar al lugar en el que moran los muertos y adquirir ventajas sobrenaturales sobre sus enemigos. Esto refiriéndose a los señores del nacionalismo del Segundo Conflicto Mundial, que también estaban buscando ese conocimiento ocultista que se esconde en mundos intraterrenos, donde están las razas oscuras. Bueno, estas razas fueron las que contactaron a Elena Blavatsky y también a muchos ocultistas de todas las épocas. Se decía que Agartha era iluminada por una fuente inagotable de poder
que además llenaba de vitalidad a sus habitantes. Unos seres de conocimientos ancestrales que habían evolucionado más allá de la humanidad y su tecnología escapaba del entendimiento humano. Entonces, todo esto se muestra como si fuesen seres elevados, ¿no? Los maestros ascendidos de Agartha. ¿Para qué se muestra así? Pues para que la gente busque contactarse con ellos y obtener esa supuesta sabiduría. Y esta supuesta sabiduría fue la que recibió Elena Blavatsky en sus contactos. Por eso ella es una de las madres, ¿no?, de todo el mundo esotérico y espiritista. Esta imagen que vemos acá fue una de las representaciones que ella hizo de lo que en estos contactos con estos seres le describieron de cómo era Agartha, ¿no? Vemos un mundo intraterreno con grandes lagos, mares, con tierra firme, un sol central pequeñito que sustenta la vida de este reino intraterreno, y vemos en la superficie distintos puntos que conectan la superficie con el mundo de Agartha. Entonces aquí vemos varios puntos en Brasil, vemos acá Mato Grosso, Kentucky en Estados Unidos, obviamente la central de los polos norte y sur. También vemos en Italia por acá algunos puntos en el océano, pero nos llama la atención esta parte que dice pirámide de Giza. Pirámide de Giza. Ahí se ve, no sé si lo alcanzan a ver allí, un conducto que entra por la corteza y termina conectando con el mundo intraterreno. O sea que esta mujer, en la información que le entregaron, le dijeron que debajo de las pirámides había algún tipo de conducto, un portal o una entrada al mundo de Agartha. ¿Es esto lo que descubrieron Corrado Malanga y Filippo Biondi? Es una probabilidad, porque hablaban de unos cilindros, ¿no?, de aproximadamente unos 2 kilómetros en lo que ellos pudieron detectar, y quizás esto pueda ser algún tipo de conexión, ya sea con el mundo intraterreno de Agartha o con algún otro complejo o ciudadela que esté debajo de la meseta de Giza. Esa es una de las probabilidades, pero comento este dato de Elena Blavatsky para que, bueno, entendamos que hace ya bastante tiempo a ella se le entregó esta información por parte de estos seres de la Hermandad Blanca de que allí debajo de Giza había algún tipo de pasaje para ese mundo interior. Esta es la pirámide de Kefren. Aquí vemos el mapa, es esta, la que está en el medio. Esta es la gran pirámide de Giza, la más grande, la que, según las tablas Esmeralda, habría construido Thoth. Solamente esta. Estas fueron posterior, la de Miserino y la de Kefren, y las estructuras que encontraron estarían debajo de esta, de la que está en todo el medio. Así que bueno, tendrían que esperar así los dejan excavar en algún momento para terminar confirmando esto. Otro dato adicional que les quiero mostrar es lo que dice las tablas Esmeralda. Veámoslo acá. Aquí tengo subrayado las palabras que dicen pirámide para que entendamos una de las revelaciones que dice este documento. Sepan que en la pirámide que construí, dice Thoth, en la gran pirámide, no se está refiriendo a la de Kefren, sino a la que hoy en día se llama la de Keops. Dentro de esta están las claves que les mostrarán el camino hacia la vida. Sí, dibujen una línea desde la gran imagen que construí hasta el ápice de la pirámide, construida como un portal. Dibujen otra opuesta en el mismo ángulo y dirección. Caven y encuentren eso que he escondido. Ahí encontrarán la entrada subterránea hacia los secretos ocultos antes de que fueran hombres. O sea que está hablando de que debajo también de la pirámide, que hoy se conoce como la de Keops, hay algún tipo de estructuras, cavernas, donde hay algo escondido, algún misterio, alguna información. En estas tablas esmeraldas se habla de que él enterró o escondió dentro de su pirámide unas tablas que contienen, bueno, una información importante que hacia el futuro, dice él, deberían ser descubiertas. Entonces dice que habría que trazar, ¿no?, como una especie de acertijo, una línea entre la pirámide y la imagen que dice acá, la imagen que construí. No sé si estará refiriéndose a la esfinge o algún otro tipo de imagen, pero bueno, dice que ahí en ese acertijo se podrá encontrar la entrada subterránea hacia los secretos que hay ocultos. Por eso les muestro ahorita las psicografías de Parravicini, que habla de que de las pirámides surgirá algún tipo de información, y ahora les complemento con esto que dice las tablas esmeraldas para que confirmemos una vez más que debajo de las pirámides hay algo. Hay estructuras, hay pasadizos, hay algunas cámaras donde se esconde algún tipo de información
o quizás hay algún complejo mucho más grande debajo de esta meseta de Giza. Debajo de todo este complejo se esconden cosas que seguramente en algún momento saldrán a la luz. Así que este descubrimiento quería comentarlo porque, bueno, está por todos lados y aquí quería aportar lo que yo entiendo, mi interpretación, lo que ha estado anunciado proféticamente hablando sobre las pirámides de Egipto y lo que en la tabla esmeralda se dice sobre lo que podría haber debajo de la pirámide. Y les compartí esto para que sepamos que sí hay algo, más allá que la ciencia oficial lo siga negando. ¿Podría ser este descubrimiento que hicieron estos señores lo que termine revelando todo esto? Bueno, el tiempo lo dirá, pero por lo menos ya se comenzó a hablar de un misterio más que esconden las pirámides de Egipto. Así que lo más seguro es que hacia el futuro, no en un largo tiempo, como humanidad terminemos descubriendo algunos misterios interesantes sobre nuestra historia, sobre nuestro origen y muchas otras cosas que han permanecido ocultas en el tiempo. Un tema muy interesante que quería compartir con ustedes. Y bueno, no es más, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios de todo este descubrimiento. Si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.